Hola queridos amigos, muy feliz día, muy feliz viernes para cada uno de ustedes. No sé cómo habrán pasado esta semana, bueno, queda un día por delante hoy, pero ya es el último. Yo tuve la verdad una semana agotadora, la verdad que muy cansadora, y agradecidos a Dios porque bueno, Él nos permite casi ya estar entrando en el fin de la semana. Y sobre todo lo más importante, lo más que me hace feliz es que llega el día del Señor, que es el sábado, y podemos descansar en Él. Hoy tenemos el capítulo número 4 del libro de Jeremías y nos toca meditar, reflexionar en el capítulo de hoy. Antes de hacerlo vamos a orar como cada mañana y le vamos a pedir al Señor que por favor Él nos acompañe, que nosotros no queremos hacerlo sin su compañía y su sostén. Querido Padre que moras en el cielo, te damos gracias, nuestro buen Señor, por regalarnos la hermosa oportunidad de estar aquí. Qué privilegio es poder tomar unos minutos antes de salir al día para reflexionar, para meditar, para poder crecer en tu palabra, Señor, y aprender de la experiencia de la comunión del pueblo pasado, de antaño, para no cometer esos errores, Señor. Gracias por el libro de Jeremías. Es una bendición para nuestras vidas. Bendice, por favor, y acompaña a cada uno de nuestros amigos, de nuestros seres queridos, familiares y hermanos de iglesia. Oramos pidiendo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El capítulo de hoy tiene 31 versículos y lo que más describe este capítulo, empieza una nueva sección, describe la futura desgracia, el futuro caos, la futura condición drástica que tendrá el pueblo de Judá en el futuro. En los versículos 1 al 4 es interesante que, sobre todo en los versículos 1 y 2, para aquellos que por ahí piensan otra cosa, de que si las profecías de Dios para el Israel de antaño eran o no condicionales, bueno, estos textos arreglan esta idea por allí que la tenemos un poquito desordenada o estamos medio confundidos. Todas las promesas que aparecen en Jeremías 4 son de índole condicional. Dice el versículo 1 y 2 que si Israel quiere volver a su tierra, ¿no? Jerusalén, o yo creo que se está hablando específicamente de Israel de manera genérica, ¿no? En sentido global, para todo el pueblo de Dios. Dice Isaías, tú quieres volver a tu Canaán, tú tienes que volver a Dios. En el versículo 2 dice, si tú prometes, si tú declaras una especie de palabra de honor, tomas un compromiso por la vida del Señor con lealtad, rectitud y justicia, entonces las naciones se bendecirán en Él y en ti se gloriarán. O sea, para que las naciones confíen en Dios, aprendan a conocer al Dios de los hebreos, debía primeramente haber un compromiso de vida basado en la lealtad, la rectitud y la justicia. Luego en el versículo ustedes van a ver 3 que habla acerca de espinas. Dice el versículo 3 que la palabra del Señor habla así a los hombres de Judá y a Jerusalén. Roturen, o sea, arar por primera vez un terreno, roturen el terreno baldío y no siembren entre espinas. O sea, trabajen el terreno, pero recuerden que hay espinas. Y Jesús dijo, ¿qué son las espinas? Jesús dijo allí en Marcos 4:19, dice que son las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y los demás deseos penetran en ellos, o sea, en los que escuchan la palabra, y ahogan la palabra, y esto resulta infructuoso.
Esto significa de que en el pueblo de Judá había todas estas actitudes aún. Luego habla de la circuncisión. La circuncisión es un símbolo que se hacía en el prepucio, el miembro masculino, que representaba el ingreso al pueblo de Dios. Y representaba ahora nosotros no hace falta que nos circuncidemos, porque no hay un Israel literal. El símbolo espiritual de la circuncisión es la circuncisión del corazón, como dice el apóstol Pablo en Romanos 2. ¿Qué significa esto? Bueno, significa el corte, que a veces duele mucho, el corte de la relación que tenemos con el mundo. Pertenecer al pueblo de Dios está íntimamente vinculado con la circuncisión. A su vez, la circuncisión tiene que ver con la erradicación del mal en nuestra vida. De los versículos 5 al 13, ustedes van a ver allí que se describe la invasión del norte. Simplemente no podemos leer todos los textos, pero ustedes lo pueden leer de manera detenida, de algunos elementos. Primeramente, este anuncio debía ser acatado con solemnidad a los oídos del pueblo. No podía tomarse a la ligera, dice el versículo 5. Y de tal magnitud es la preocupación que debiera haber desarrollado el pueblo, que Dios dice, prediquen y anuncien y aclamen con trompeta. Era la trompeta un símbolo de alarma, de alerta. Era el instrumento utilizado para una señal de alarma. En el versículo 6 dice, busquen refugio. Busquen lugares seguros, vayan a las ciudades fortificadas, porque el león se está levantando. La figura del león, a veces se habla del león que se lo representa, por ejemplo en Daniel 7 a Babilonia, pero en otras ocasiones se representa a Satanás, por ejemplo en 1 de Pedro 5, y otras veces se representa a Jesús como el león de la tribu de Judá, Apocalipsis 5. Y se hace alusión a que el león se está levantando y está empezando a llegar. En los versos 8 y 9, por un lado está la ira de Dios manifestada y por el otro está la vergüenza humana en los diferentes líderes que guiaron al pueblo de manera desordenada. Estamos hablando de los reyes, los príncipes y los falsos profetas. Qué exclamación tremenda hace Jeremías 4:10. Y algunos tienen algunos problemas con este texto, pero yo creo que es una charla íntima, ya sea del pueblo o del profeta, que le dice, Señor, ¿cómo es esto? ¿Qué, nos estás engañando, Señor? ¿Nos estás diciendo otra idea que nosotros no estamos percibiendo? Bueno, es una pregunta, una exclamación y una charla directa con Dios. En los versículos 11 y 12 se habla acerca de una especie de viento abrasador, un viento del este. Es un viento que no era de beneficio, sino que era un símbolo de castigo. Es decir, que representa a una especie de juicio. Y se compara en el versículo 13 como las nubes son sus carros, son como el huracán, pasa y destroza todo velozmente con mucha potencia. Sus caballos más veloces que las águilas. ¡Ay de nosotros porque somos devastados! ¡Qué exclamación que hace el pueblo! Y ahora viene, Dios le va a decir al pueblo, yo no es que lo hago porque me gusta hacerle esto a ustedes. Nuevamente el profeta, por medio de el mensaje que recibe de parte de Dios, Dios a través de Jeremías le dice el porqué. Y está en el versículo 14, 17, 18 y 22. Aquí Dios presenta la razón moral de por qué viene el castigo. El pueblo debía despertar que Dios no estaba contento, Dios no estaba alegre con lo que estaba pasando. Pero Dios le dice al pueblo, pueblo mío, limpia tu corazón de toda maldad a fin de ser salvada Jerusalén. Otra vez la profecía condicional. ¿Por qué Judá fue al cautiverio? Porque no quiso limpiar, purificar su corazón, no quiso consagrarse.
Versículo 17 dice: rodean a Jerusalén como los guardianes de un campo, porque ella se ha rebelado contra mí. Rebelión, impureza. El versículo 18 dice: tu conducta y tus acciones te han acarreado todo esto. Ahí está tu mal, le dice Dios. Qué amargo es. Cómo te llega al corazón. Queridos amigos, el pecado causa amargura, causa dolor. Querido amigo, querida amiga, ¿no crea usted que el plan de Satanás le va a hacer feliz? Tenemos que nuevamente pasar por un cautiverio, por una agonía, un dolor del corazón para no escarmentar con lo que le pasó al pueblo en el tiempo pasado. Yo creo que es innecesario. Para mí no hay necesidad, no hace falta de que eso nos acontezca. Ojalá que nosotros aprendamos qué amargo es andar en el pecado. Dice el 22, ciertamente mi pueblo es necio, orgulloso, no quiere escuchar. Dice, ellos no me conocen, son hijos insensatos, faltos de entendimiento, son sabios para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. Qué tremendo. La razón de por qué vendría el cautiverio: pecado, inmoralidad, suciedad ante la presencia de Dios. Y el profeta clama porque Jeremías es un ser humano. Jeremías no es un superhombre. Y quizá es hasta un joven que cuando escucha, porque Jeremías ama a su pueblo. Jeremías, dijimos en el capítulo 1, se desvivía por su pueblo. Él era parte de su pueblo. Él no estaba... te lo dije que iba a venir el cautiverio. Jeremías llora, se entristece, lamenta la situación del pueblo. Él también era un judío que estaba allí. Y es más, él mismo en su vida, en su ministerio, iba a ver a Judá llevado al cautiverio. Y allí ustedes tienen la exclamación de mis entrañas, me retuerzo de dolor las fibras de mi corazón se conmueve dentro de mí, no puedo callarme, dice el profeta. Oh Señor, se anuncia un desastre tras otro, versículo 20, porque está devastado todo el país, mis carpas fueron devastadas de repente. Noten el sentido de propiedad que tiene el profeta. Mis carpas, mis pabellones en un instante. ¿Hasta cuándo tendré que ver la señal y oír el sonido de la trompeta? Señor, que se acabe, por favor. Y ahora Dios le va a mostrar, y el corazón o la reacción del profeta ante lo que Dios le va a mostrar es de terrible calamidad que se avecina. En los versículos 23 al 28 se habla acerca de la destrucción, el abandono de la tierra de Judá. En primera instancia se cumple con ellos, pero en segunda instancia se cumple en el futuro. Tiene una doble aplicación. Allí ustedes ven de que dice miro. 4 veces la palabra mirar. Esto significa de que el profeta trata de darnos una descripción gráfica de lo que se le mostró. Él no me cuenta ideas suyas. Él me cuenta de que miró la tierra y es un desorden. Está desordenada y vacía. Volvió la tierra como estaba en Génesis 1:2. Dice, miro las montañas y ellas tiemblan, se sacuden todas las colinas, miro y no hay ni un solo hombre, no había una posibilidad de vida humana y ni siquiera había pájaros. Dice, y miro y el desierto se ha transformado en un desierto. Perdón, el jardín, el vergel se ha transformado en un desierto. Todas las ciudades están en ruina delante del Señor, delante del ardor de su ira. La ira de Dios no es hacia la persona, es hacia el pecado. Pero como las personas no quisieron soltar el pecado, la ira de Dios alcanza al ser humano en su transgresión.
Y dice allí, porque así habla el Señor, pero no consumaré el exterminio, o sea, no la voy a destruir para siempre. Tengo el plan de volver a darle oportunidad a mi pueblo. Oh pueblo, solamente 70 años, solo una vida. Y te prometo que tengo promesas grandiosas. Pero si vuelves a Dios, Dios te volverá a tu tierra. Si andas en rectitud, en justicia y lealtad, versículo 2, Dios te va a restituir a tu tierra. Condiciones. El versículo 14, limpia tu corazón de toda maldad a fin de ser salvada. O sea, para que seas salvada. Hay una angustia de Judá en los versículos 29 al 31. Ustedes van a ver allí que hay caballería, hay arqueros, hay gente que huye de todo el país, se esconden en las peñas, todas las ciudades son abandonadas, no queda un solo habitante. Y ahora Judá le pregunta al profeta, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a andar maquillando? ¿Te vas a poner linda? ¿Vas a seguir tratando de hacer alianzas con pueblos extranjeros? No. Ellos no les interesás, ya no les servís. Es más, ellos te quieren eliminar, le dice el profeta. Sí, oigo gritos como los de una parturienta, gemidos como los de una primeriza. Es la voz de la hija de Sión que pierde el aliento, que extiende las manos. ¡Ay, pobre de mí! Estoy exhausta frente a los asesinos. Una figura de una mujer, una figura femenina de la condición que hablaba, que estaba, que se encontraba. De una manera gráfica, Jeremías la describe a Judá. Queridos amigos, es un capítulo triste. Un capítulo triste porque ya en el capítulo 4 vemos que se está acercando el castigo, el león se está levantando. Todas las bendiciones con Israel en este capítulo para después de su cautiverio eran condicionales. Otra lección. Cuando Dios anuncia el mal, Dios es sincero, Dios no anda escatimando información. Y Él dice que para el fin del tiempo el pueblo suyo va a pasar por un terrible tiempo de angustia, cual nunca se vio antes, dice el profeta Daniel. Daniel 12:1. Jesús pasó por un tiempo de angustia allí en el Getsemaní. Oraba a tal manera que le salía sangre de sus poros frontales. Y Dios anuncia que en los tiempos últimos el pueblo suyo sufrirá también. ¿Por qué viene el mal? Por andar en los caminos inmorales, por los caminos que Dios no aprueba. Los versículos 14, 17, 18 y 22. Ojalá que nosotros no estemos en esta descripción que hace el profeta. Que Dios nos ayude a aprender de la condición, de la historia que ya pasó Judá. Queridos amigos, no debemos pasar por la misma experiencia que pasó el pueblo. Que el Señor nos ayude a evitar caer en esa circunstancia. Que Él nos dé sabiduría y nos dé un corazón amante para lograr estar de pie en su presencia. Desde ya les agradecemos por acompañarnos, por estar aquí en el canal. Les mandamos a cada uno de ustedes un fuerte abrazo a la distancia, un saludo a quienes nos apoyan, a quienes nos acompañan en este ministerio. Dios les bendiga grandemente. Nos vemos mañana si el Señor lo permite. Hasta luego.